Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Debemos empezar por señalar que celebramos la presencia de la Comisión de Derechos Humanos en Venezuela, porque no es la primera vez que viene la Comisión de Derechos Humanos, es la segunda vez que viene. Pero sí es la primera vez que los parlamentarios del gobierno y las ONG vinculadas al gobierno hacen presencia en este evento. Durante los 5 años del periodo pasado, que el diputado Ortega, el diputado Yaur y los otros diputados eran mayoría en el Parlamento del Mercosur, nunca pudo venir a Venezuela la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos. Esa mayoría que ellos tenían no les permitía que la Comisión de Derechos Humanos pudiera venir a hacer lo que el propio Yul Yaur confesaba aquí, era un hecho común, reglamentario, que era la audiencia pública en cada uno de los estados parte. Durante 5 años que ellos fueron mayoría en el Parlamento de Mercosur, eso fue imposible. Bueno, gracias a Dios, en diciembre del año 2015, el gobierno venezolano nos otorgó a la mayoría de la Unidad Democrática, los 2/3 de esta Asamblea Nacional, y esa delegación ante el Parlamento del Mercosur cambió para que hoy la situación que estamos viendo de la audiencia pública en materia de derechos humanos fuera posible, como fue posible en la oportunidad anterior hace 11 meses, en la que el gobierno, a pesar de que se había comprometido en Montevideo a participar de la audiencia pública, no compareció aquí, ni vino ninguno de los actores vinculados al gobierno, ni siquiera los parlamentarios del Mercosur que estaban convocados. Por eso yo celebro que hoy esta audiencia se esté produciendo en los términos en los que se está produciendo. Y el tema de tirar un velo de duda sobre el tema del quórum o no, gracias a Dios la presidenta de la comisión ya hizo la aclaratoria de que esta sesión no requiere quórum porque esta sesión fue aprobada con el quórum de la comisión y la audiencia pública no requiere quórum. Eso era importante que la presidenta lo precisara. Así lo manifestó también el presidente del Parlamento en Montevideo cuando le presentamos nuestro reclamo por la posibilidad de la ausencia de los parlamentarios del Brasil que hasta el día de ayer habían confirmado su presencia. Es importante precisar estos detalles porque estos detalles hacen la diferencia. Si durante 5 años no se pudo hacer la audiencia ordinaria, reglamentaria, como decía el diputado Yaur, cuando ellos eran mayoría, ¿por qué durante estos 2 años o este año y medio que nosotros somos mayoría se ha hecho en 2 oportunidades? La situación de Venezuela no es una situación normal. La situación de Venezuela en materia de derechos humanos no se puede calificar de una situación normal. Yo voy a coincidir con Ortega también en que de los 67 muertos no son de la Guardia Nacional. No, Saúl, son 67 muertos distribuidos entre la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, los colectivos armados por el gobierno, como bandas armadas al servicio de la represión cuando no pueden hacerla a través de los medios ordinarios de la represión pública de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, y 4 funcionarios que han resultado muertos en esa circunstancia. Para llamar las cosas por su nombre, para decir cómo es que han ocurrido. No, los 67 no son imputables a la Guardia Nacional, no, son imputables a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana y a los colectivos armados del gobierno. Y 4 funcionarios, y eso está perfectamente recogido allí. Lo dice nada menos y nada más, y yo no voy a usar las mismas fuentes que el diputado Yaur, porque la fuente del Ministerio de Interior y Justicia está bastante desprestigiada como para tomarla como referencia. El defensor del pueblo hace una defensa del pueblo donde quienes le interesan son los funcionarios públicos armados que combaten manifestaciones públicas civiles con armas de fuego, y luego dice que lo que él se tiene que preocupar es por los actos o por las lesiones que hubieran podido recibir esos funcionarios. El defensor del pueblo se supone que debe estar centrado y ocupado en los 67 muertos, en la defensa de todos los ciudadanos venezolanos y no en la de los funcionarios públicos armados por el Estado, que son los que reprimen las manifestaciones civiles. Por otro lado, yo voy a hacer uso de las cifras de quien está previsto constitucional y legalmente en el Código Orgánico Procesal Penal para que dirija la investigación penal y para que haga el acto conclusivo acusatorio o liberatorio de responsabilidad penal, que es la ciudadana fiscal general de la República. Y hacemos esta referencia porque es el funcionario facultado para ello, pero no se nos olvide que esta fiscal general de la República es la misma que solicitó 4 medidas privativas de libertad contra 4 diputados activos de este Parlamento,
2 de ellos permanecen detenidos en cárceles a solicitud de ese Ministerio Público, en virtud de lo cual ni ese defensor ni ese Ministerio Público fueron designados por esta mayoría de la Asamblea Nacional ni son imputables a la representación que nosotros ejercemos. Ese defensor, esa fiscal fueron designados por la Asamblea Nacional del periodo anterior, donde el gobierno del presidente Maduro era mayoría, y los hechos a los que ellos ocurran en el periodo pasado y en este son responsabilidad de quienes los eligieron. Si ahora no les gustan, y vuelvo sobre el tema de la Constitución, resulta ser que aquí hemos todos coincidido en que esta es la mejor Constitución del mundo, una Constitución progresista, protectora de los derechos humanos, tan protectora de los derechos humanos, señores de la Comisión de Derechos Humanos, que ya les queda grande y necesitan modificarla porque esa Constitución protectora de los derechos humanos ya no le sirve al gobierno de Nicolás Maduro. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.